Vamos a dedicar un minuto a las elecciones en Portugal con Joana Rey, que es la corresponsal de la radio portuguesa TSF y del periódico Jornal de Noticias en España. Joana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el resumen que estamos haciendo los medios de comunicación aquí en España de las elecciones de ayer en Portugal dice, gana Montenegro, aunque sigue sin tener mayoría absoluta, pero igual lo más noticioso, digamos, o lo más novedoso es el avance de la extrema derecha y el retroceso del Partido Socialista, que igual es el partido que ahora mismo está en una situación de crisis más aguda, ¿no? El Partido Socialista, después de este pésimo resultado, en contraste con lo de hace 3 años, que fue mayoría absoluta nada menos. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente, esa es la lectura correcta. Por una parte, es verdad que Luis Montenegro consigue ampliar su ventaja con relación a las elecciones del año pasado, pero el gran ganador de estas elecciones es sin duda Chega, que consigue no solo, casi con toda probabilidad, el segundo puesto en las elecciones, porque queda todavía por recoger el voto de los inmigrantes de Portugal, que solo se sabrá en 10 días. Ese voto cuenta para elegir a 4 diputados y en las elecciones pasadas Chega se hizo con 2 de esos 4 diputados, es decir, con esos 2 diputados daría el sorpaso al Partido Socialista, que se queda pues en una situación muy complicada y de crisis interna, tanto que Pedro Nuno Santos, el líder, no tuvo otro remedio que dimitir ayer. Como dice Joana, voy a recordar a los oyentes que a falta de estos últimos votos que quedan por contar, el escrutinio de momento lo que dice es que el Partido Socialista le saca menos de 50.000 votos a la extrema derecha, que en número de diputados estarían empatados en 58, creo recordar, y que el número total de votos por la mínima, y eso significa que podría cambiar y pasar a la tercera posición el Partido Socialista por detrás de la extrema derecha. ¿Y esto a qué se debe? Es decir, en las últimas elecciones legislativas, que fueron hace un año, lo que contábamos es que había ganado la derecha, pero que el Partido Socialista se ofrecía a hacer posible la investidura de Montenegro, precisamente para evitar que la extrema derecha tuviera la llave, tuviera el poder, ¿no? Algo que en España entendemos perfectamente en qué consiste, que alguien tenga la llave de las votaciones en el Parlamento. Pero luego la legislatura cambió notablemente, ¿no? De aquel entendimiento inicial se pasó a un enfrentamiento muy notable entre el partido del gobierno, que es la derecha, y el Partido Socialista. Sí, claro, a ver, es verdad que el PS viabilizó el gobierno en un primer momento, pero no tanto, también por sentido de responsabilidad, pero también porque Pedro Nuno Santos necesitaba tiempo. Cabe recordar que habíamos llegado a esas elecciones por elecciones anticipadas, por pues, todo lo que pasó con Costa, el supuesto caso de corrupción en el que se vio involucrado, que luego al final nunca consiguieron demostrar su participación en nada concreto, pero Pedro Nuno Santos acababa de ser elegido secretario general del partido, heredó una situación muy complicada, consiguió mantenerse ahí casi empatado en porcentaje con Montenegro, aunque con menos diputados, y Pedro Nuno Santos necesitaba tiempo para hacerse con el partido, para también hacerse con la gente, remontar un poco la situación de donde venía el Partido Socialista, y por eso viabilizó el gobierno, pero desde un primer momento avisó que el Partido Socialista iba a ejercer de oposición, y eso hizo durante toda la legislatura. Hubo, de hecho, medidas que se aprobaron en el Parlamento contra la voluntad de Luis Montenegro y por propuesta del Partido Socialista en algunas proposiciones que incluso Chega votó al lado del Partido Socialista, como fue, por ejemplo, eliminar los peajes de algunas carreteras de algunas autopistas del interior del país. Entonces, la idea sí era salvar un poco al país de la extrema derecha, pero también ganar tiempo para recomponer el Partido Socialista y que Pedro Nuno se pudiera hacer un poco con el control del partido. Ahora el PS está en una situación también muy complicada, porque por una parte o sigue con esa estrategia de responsabilidad y de no dejar caer un posible acuerdo de gobierno en manos de la extrema derecha, pero claro, si hace eso, entrega la oposición directamente a Chega. Y no sabemos muy bien qué puede pasar con esto para la propia supervivencia del Partido Socialista. La posibilidad de que Montenegro se entienda con el líder de la Chega, del que ha dicho
Bueno, ha hecho una descripción muy ajustada, pero muy crítica, claro. Ha dicho que es un xenófobo, es un racista, es un populista, es un demagogo. Al menos esto es lo que venía diciendo. La posibilidad de que eso cambie, de que se entienda el partido ganador con el partido de la extrema derecha, ¿la ves factible o no? A ver, es complicado sobre todo por lo que decías tú, o sea, Montenegro ha sido muy vehemente siempre cuando habló de Šega y de su líder y justo ha utilizado calificativos muy fuertes como que para ahora pueda recular. Siempre ha sido muy claro con él no es no, que aquí en España también conocemos muy bien, y él siempre ha sido muy, muy vehemente con eso. Pero además de eso, tampoco se sabe si ahora mismo a André Ventura le beneficia un acuerdo con la coalición de centro-derecha, porque tal y como están las cosas, que es lo más reseñable de ayer, es que Šega ahora mismo se puede soñar con un día ganar las elecciones en Portugal, que eso es lo preocupante. O sea, con estos resultados, André Ventura puede soñar un día llegar al poder solo. Y entonces, con este escenario no sé si a André Ventura incluso le interesa ser la muleta de esta coalición de gobierno o seguir en un papel de oposición cuya estrategia le ha venido muy bien. ¿Alguna pregunta queréis hacerle a Joana? Sí. Marta. Marta. Sí, Joana. Yo quería saber cómo se está viviendo en Portugal este cambio brusco, que en realidad ha sido muy acelerado. Desde Portugal se miraba a España como un país con una política muy inestable, en el que había elecciones cada poco, y Portugal era un símbolo de estabilidad, y de repente en muy poco tiempo han cambiado las tornas y en Portugal estáis teniendo elecciones, está españolizándose la política, teniendo elecciones cada año. Y no sé qué papel ha jugado aquí la corrupción, porque efectivamente en la caída del gobierno socialista sí jugó un papel fundamental la corrupción, pero tanto Montenegro como Šega ha tenido escándalos de corrupción constantes en los últimos meses y eso no parece que les haya pasado ninguna factura en las urnas. Claro, sí, aquí lo que pasa es que a Portugal nos gusta muy poco estos miniciclos electorales. Entonces, lo que parece que ha pasado aquí es que justo el castigo o la responsabilidad de tener elecciones anticipadas, parece ser que el electorado se la atribuyó al Partido Socialista. Esto ya había pasado, por ejemplo, con las primeras elecciones anticipadas que tuvo Costa, cuando su presupuesto es tumbado por sus socios de gobierno, y en esas elecciones es en las que Costa consigue mayoría absoluta, porque los socios de gobierno que se han quedado con la responsabilidad de llevar el partido anticipadas no han tenido apenas votación, han sido muy castigados en las urnas. Aquí parece ser que ha ocurrido lo mismo, es decir, el electorado ha valorado más la responsabilidad del Partido Socialista en estas elecciones anticipadas que el propio escándalo de corrupción o de posible corrupción, porque todavía no está demostrado nada, del primer ministro. Es decir, se trata de una empresa familiar del primer ministro con la que podría haber incurrido en la violación del deber de exclusividad, también en conflicto de intereses, pero a la hora de la votación lo que ha pesado más, o lo que el electorado más ha valorado, es que el Partido Socialista votó contra la moción de confianza presentada por el gobierno y con eso llevó el país a las elecciones anticipadas, cuando realmente lo que pasó es que Montenegro, fue una estrategia de Montenegro para aprovechar el momento, coger la oposición a traspié, porque él sabía de antemano que esa moción de confianza iba a ser rechazada por el Parlamento. Oye, Joana, ¿son más las similitudes o las diferencias entre la vida política española y la vida política portuguesa? O sea, ¿nos parecemos más o nos distinguimos mucho? Y en ese caso, ¿en qué? Bueno, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos meses, a lo mejor te diría que éramos muy distintos, pero ahora yo creo que nos estamos pareciendo mucho. Pues ánimo. Sí, por eso, con lo que Marta dice, pues las repeticiones electorales. Tampoco de estas elecciones ha salido un escenario claro de gobernabilidad que nos garantice estabilidad a 4 años. Y luego, claro, el ascenso de la extrema derecha, que en determinado momento parecía que a Portugal no iba a llegar nunca,
y como todo, pues termina llegando con algún retraso, pero aquí estamos y con estos números tan significativos. Cuando se dice que la extrema derecha portuguesa no es, digamos, convencional, que no es trumpista como la española o la búlgara, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Tiene alguna peculiaridad? A ver, es que Chega es un partido, por decirlo de alguna forma, ideológicamente flexible. Está todavía buscando como su sitio. No es un nostálgico de la dictadura portuguesa, aunque ayer Ventura endureció un poquito el discurso en ese sentido, pero no es un nostálgico. Y luego a nivel ideológico va como navegando todavía buscando su sitio. Y luego Ventura se adapta mucho al sitio donde está. Es decir, por ejemplo, cuando en Madrid ocurrió la reunión de Patriots, que estuvo Ventura aquí presente, su discurso fue marcadamente trumpista, alineado con los postulados de Vox, o sea, mucho más agresivo de lo que alguna vez fue en Portugal. De hecho, luego cuando habló con los medios portugueses, con los corresponsales que estamos aquí, suavizó bastante el discurso, diciendo, por ejemplo, que es que Portugal no era el perrito faldero de Trump, cosa que en el escenario el discurso había sido totalmente el contrario. Entonces, es una extrema derecha que todavía está buscando su posicionamiento ideológico y que va aprovechando y navegando la ola que en ese momento más cree que le puede beneficiar. Por ejemplo, a nivel de inmigración es muy crítica y muy racista y xenófoba con la inmigración que viene, por ejemplo, de Asia, sobre todo con las personas de Nepal e India, que son tienen un porcentaje muy importante en Portugal, pero por ejemplo con los brasileños, que es el grupo mayoritario, tiene una relación de bastante cercanía. Y de hecho hay mucho inmigrante brasileño que está en sus filas y que les vota. Joana, entonces es una extrema derecha. Sí, perdona que te he interrumpido. Un poco especial, un poco especial. Joana, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y hasta cuando tú quieras. Encantada. Joana Rey, la corresponsal del Jornal de Noticias en España, en Madrid. Si queréis decir alguna